La noche en que mi nuera regresó, el foco del porche parpadeaba como si estuviera cansado de ver lo mismo de siempre. Su maleta rodó por las baldosas y se detuvo frente a una puerta que ya no la reconocía. Giró la llave una vez. Nada. 2 veces. Metal contra metal. Entonces vio el cerrojo nuevo y el sobre blanco apoyado contra el vidrio. Su rostro se quedó sin color. Abrió la boca, pero no salió sonido. Después un susurro roto. No, no, esto no puede estar pasando. Desde adentro yo sostuve al bebé contra mi pecho y no abrí. No por rabia, por protección. Eso fue el final. Pero para entenderlo, hay que volver al principio. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 62 años, y hasta hace poco mi vida era tranquila, predecible, de esas que se miden por rutinas y no por sorpresas. Vivía en la misma casa desde hacía más de 30 años, una casa modesta en una colonia donde los vecinos se conocen por nombre y por costumbre. Mi hijo Javier creció aquí, aprendió a andar en bicicleta. En esta banqueta se casó desde esta misma sala. Y aquí mismo lo despedimos cuando murió. El día del funeral todavía lo tengo pegado a la piel. El olor de las flores era tan fuerte que mareaba. Las veladoras goteaban cera blanca sobre platos de vidrio. El padre hablaba de descanso eterno, y yo asentía, aunque por dentro no entendía cómo podía existir descanso cuando una madre entierra a su hijo. Mi nuera Mariana estaba sentada en la primera fila con el bebé en brazos. Mi nieto Daniel apenas tenía 1 año. No sabía llorar a su papá. Solo se inquietaba por el murmullo por las manos que querían cargarlo. Mariana no lloró mucho. Lloró lo justo, lo socialmente correcto. Se secaba las lágrimas rápido, como quien no quiere estropear el maquillaje. Yo no la juzgué entonces. Cada quien vive el dolor como puede, me dije. Yo me aferraba al rosario con tanta fuerza que me dolían los dedos. Los días siguientes fueron una neblina. Trámites, papeles, llamadas. La casa se llenó de gente que decía, lo siento mucho, y luego se iba a su vida normal. Mariana empezó a pasar más tiempo con el teléfono que con el niño. Se reía a ratos, se quedaba callada mirando la pantalla. Una tarde, mientras yo preparaba sopa en la cocina, me dijo sin mirarme, «Mamá Rosa, necesito tomar aire». Tomar aire, como si el dolor se pudiera dejar en pausa. Me explicó que sus amigas de la universidad estaban planeando un viaje. Playa primero, luego ciudad. Solo unas semanas, dijo. Necesito despejarme, volver a sentirme yo. Daniel gateaba en el piso, chocando su carrito contra la pared. Yo lo levanté y lo senté en mi regazo. Sentí su peso tibio, confiado. Y el niño pregunté. «¿Se queda contigo?», respondió ella, como si hablara de dejar una planta al cuidado del vecino. «Tú sabes hacerlo mejor que nadie». No hubo discusión larga. No hubo acuerdos claros. No hablamos de dinero ni de fechas exactas. Mariana ya tenía la decisión tomada. Al día siguiente se fue. Un beso rápido en la frente del bebé. Una maleta ligera. Un te llamo. Y la puerta cerrándose. Las primeras noches fueron las más duras. Daniel despertaba cada 2 horas. Lloraba con ese llanto fino que se mete en los huesos. Yo caminaba por la casa en penumbra, arrullándolo, sintiendo cómo la espalda se me cansaba antes que el corazón. El monitor del bebé hacía un ruido bajo constante como estática. La casa olía a leche tibia y a pañales recién cambiados. A la tercera noche, Daniel tuvo fiebre. No mucha, pero suficiente para preocuparme. Lo envolví en una cobija y lo llevé a la clínica de urgencias. La sala de espera estaba casi vacía. Un enfermero joven me miró con cansancio amable. «Está saliéndole un diente», me dijo la doctora.
Usted lo está haciendo bien, abuela. Esas palabras me hicieron temblar más que el diagnóstico. Lo está haciendo bien, como si alguien hubiera visto el esfuerzo invisible. Mariana mandó mensajes, sí. Fotos frente al mar, copas levantadas. Te extraño, escribió una vez. No preguntó por la fiebre hasta muchas horas después, y cuando lo hizo fue con un «¿ya está mejor?». Yo contestaba corto, educado. No quería pelear, no quería gastar energía en eso. Empecé a guardar todo. Recibos de pañales, notas médicas, fechas, horas. No porque pensara en problemas legales, al menos no al principio. Era una forma de sentir control en medio del caos. Una forma de decirme que no estaba imaginando el peso que cargaba. Con el paso de los días, el cansancio se volvió costumbre. Aprendí a calentar biberones medio dormida, a dormir sentada, a trabajar el cuerpo aunque la mente pidiera descanso. Los vecinos ayudaban a ratos. La señora Leticia me traía pan dulce. Don Ernesto se asomaba a preguntar si necesitaba algo. Todos sabían que Mariana no estaba. Una noche revisé la cuenta bancaria compartida de mi hijo. Vi cargos que no reconocía. Restaurantes caros, hoteles, compras que no combinaban con mi realidad de farmacia y supermercado. Sentí algo frío acomodarse en el pecho. No rabia todavía, algo más claro, más firme. Miré a Daniel dormido en su cuna, su respiración tranquila, sus manitas abiertas, y entendí que ya no se trataba de Mariana ni de mí. Se trataba de él, de que alguien tenía que quedarse cuando los demás se iban. No sabía aún cómo iba a terminar todo. No pensaba en cerrojos ni en sobres blancos. Solo sabía una cosa: yo no iba a soltar a mi nieto al vacío. No otra vez. El silencio que queda después de un funeral no se parece a ningún otro. No es paz. Es una ausencia pesada, como si el aire aprendiera de golpe a no moverse. La casa que durante días estuvo llena de voces y pasos volvió a quedarse quieta. Yo recogía tazas de café frío, acomodaba sillas, guardaba flores marchitas, sin saber muy bien por qué lo hacía. Tal vez porque limpiar era lo único que todavía obedecía a mis manos. Javier había muerto demasiado joven. Eso es algo que nadie dice en voz alta, porque parece obvio, pero el cuerpo lo sabe. Cada objeto suyo era una herida nueva: sus botas junto a la puerta, la chamarra colgada detrás de la silla, el olor de su jabón en el baño. Me sorprendía entrando a su cuarto como si fuera a decirme algo. Nunca decía nada. Mariana pasaba de un estado a otro sin quedarse en ninguno. A ratos parecía ausente, mirando a la nada con el teléfono en la mano. A ratos se mostraba inquieta, como si la casa le quedara chica. Daniel, mi nieto, percibía esa tensión. Lloraba sin razón aparente, se aferraba a mi ropa con una fuerza que no parecía de un bebé tan pequeño. Yo lo cargaba y le hablaba bajito, contándole historias que no entendía, pero que de alguna forma lo calmaban. La primera semana después del funeral, Mariana empezó a salir más. Voy a despejarme un rato, decía. Regresaba tarde con olor a perfume ajeno y los ojos brillosos de cansancio o de algo más. Yo no preguntaba. No porque no me importara, sino porque sentía que cualquier pregunta podía romper algo frágil que todavía se sostenía. Una tarde, mientras yo lavaba ropa en el patio, Mariana se sentó frente a mí. Cruzó las piernas, suspiró hondo como ensayando. Mamá Rosa, empezó, no sé cómo decir esto sin que suene mal. Ese tipo de frases nunca trae buenas noticias. Me habló de sentirse ahogada, de no reconocerse en el espejo, de necesitar volver a ser ella. Usó palabras bonitas, aprendidas quizá de libros o de redes sociales. Habló de duelo, de autocuidado, de sanar. Yo la escuché en silencio,
apretando una pinza de ropa entre los dedos. Mis amigas están organizando un viaje, dijo al final. Creo que me haría bien irme un tiempo. Y Daniel pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Se queda contigo? Respondió sin dudar. Solo será un mes. Tú eres fuerte. Además, él está mejor aquí. Un mes, dijo, como si fuera una siesta larga. Quise decir muchas cosas. Que un mes en la vida de un adulto pasa rápido, pero en la de un bebé es una eternidad. Que Daniel acababa de perder a su padre y no entendía por qué ahora también se iba su madre. Que yo estaba cansada, que mi cuerpo no era el de antes. No dije nada, tal vez porque pensé que si hablaba lloraría, y si lloraba, ella se iría igual. Esa noche casi no dormí. Daniel despertó llorando varias veces. Yo me levantaba despacio para no marearme, lo cargaba, lo mecía. Pensaba en Javier, en cómo habría sido verlo cargar a su hijo así. Pensaba en Mariana empacando. Al día siguiente, la casa se llenó de movimiento. Maleta abierta sobre la cama, ropa doblada y desdoblada. Mariana caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, riéndose en voz baja. Yo le preparé una bolsa con pañales, leche, medicinas del bebé. La dejé sobre la mesa como una pregunta que nadie iba a responder. Antes de irse, Mariana tomó a Daniel en brazos. Lo besó en la frente rápido, como quien llega tarde a una cita. Daniel estiró la mano y agarró el collar que ella llevaba puesto. Lo sostuvo con fuerza. Por un segundo ella se quedó quieta. Pensé de verdad, pensé que iba a cambiar de opinión, que iba a sentarse, respirar, quedarse. Pero no, con cuidado soltó los dedos del niño uno por uno. Todo va a estar bien, dijo, más para ella que para mí. Te llamo. La vi cruzar la puerta con la maleta rodando detrás. El sonido de las ruedas bajando la banqueta se me quedó grabado. Daniel empezó a llorar, en ese instante, un llanto largo, desesperado. Lo abracé fuerte. Sentí como su pequeño cuerpo temblaba. Los primeros días después de su partida fueron una mezcla de rutina y sorpresa. Nada estaba en su lugar. El horario del bebé se desajustó. Comía menos, dormía mal. Yo también. A veces me descubría hablando sola en la cocina, como si decir palabras en voz alta evitara que la casa se cerrara sobre mí. Mariana mandaba mensajes cada 2 o 3 días. Fotos de playas, de platos, de comida, de risas. Estoy bien, escribía. Necesitaba esto. Yo respondía con fotos de Daniel durmiendo, comiendo, jugando en el piso. No escribía más. No quería reproches en forma de texto. Una noche, Daniel despertó con tos y fiebre. No dudé. Lo abrigué y salí con él al médico. El camino se me hizo largo, no por la distancia, sino por el miedo. En la sala de espera, una mujer mayor me miró con compasión. ¿Es suyo?, preguntó. Es mi nieto, respondí. Ella asintió como si entendiera algo más profundo que esa frase. Cuando regresamos a casa, Daniel se quedó dormido en mi pecho. Me senté en la sala, sin encender la luz. El monitor del bebé hacía ese ruido bajo que ya se había vuelto parte de mi vida. Pensé en Mariana, en dónde estaría a esa hora. Pensé en Javier y en la promesa silenciosa que sentí formarse dentro de mí. Este niño no iba a quedar a la deriva. No era enojo. Todavía no. Era claridad. Una claridad que llega cuando el cansancio ya no deja espacio para excusas. Al día siguiente empecé a anotar todo en una libreta vieja. No sabía para qué. Solo sabía que necesitaba recordar. Fechas, gastos, noches sin dormir. Cada página era una forma de decir, esto está pasando. No es una exageración. No es una historia que me cuento para sentirme importante. Mariana se había ido y yo me había quedado.
Eso era un hecho. Lo demás todavía estaba por escribirse. La tercera semana fue cuando el cansancio dejó de ser algo pasajero y se volvió una presencia constante como un mueble viejo que ya no se puede mover. Mi cuerpo empezó a despertarse antes que el llanto de Daniel, como si aprendiera a anticiparlo. A veces abría los ojos segundos antes de que el monitor chisporroteara con ese sonido bajo eléctrico que ya era el reloj de mis madrugadas. Entonces venía el llanto. No fuerte, no desesperado. Un quejido cansado, insistente, que pedía abrazos. Lo levantaba de la cuna con cuidado, tratando de no forzar la espalda. Sentía sus manitas buscar mi cuello, aferrarse a mi ropa. Su piel estaba tibia, siempre un poco más caliente de lo que me tranquilizaba. Caminaba con él por el pasillo oscuro, contando pasos para no tropezar. La casa olía a fórmula, a jabón neutro, a ropa secándose de madrugada porque el día no alcanzaba. Había noches en las que Daniel despertaba 3-4 veces. Yo me sentaba en la mecedora y lo arrullaba con un ritmo que no sabía que aún recordaba. Le cantaba bajito canciones que le canté a Javier cuando era niño. No porque Daniel entendiera las palabras, sino porque yo necesitaba escuchar algo que no fuera el silencio. En una de esas noches, Daniel no se calmó. Lloraba con un llanto distinto, más agudo. Le toqué la frente. Estaba caliente. Busqué el termómetro con manos torpes. 38. No entré en pánico, pero sentí ese nudo conocido en el estómago. Lo envolví en una cobija, me puse un suéter encima del pijama y salí con él a la clínica de guardia. La calle estaba casi vacía. Los postes de luz parecían más altos, más fríos. En la sala de espera, una televisión encendida sin sonido mostraba noticias que no miré. Un hombre tosía en una esquina. Una mujer joven dormía con la cabeza recargada en la pared. Yo sostenía a Daniel contra mi pecho, sintiendo su respiración rápida. Cuando la doctora nos atendió, fue breve y clara. Es un resfriado leve, quizá por la dentición. Nada grave, usted está haciendo lo correcto. Otra vez esas palabras. Lo correcto. Salí de ahí con una receta y una mezcla rara de alivio y cansancio. Esa madrugada, ya de regreso en casa, le escribí a Mariana. Daniel tuvo fiebre. Ya lo vio el doctor. Está bien. No hubo respuesta inmediata. Dejé el teléfono boca abajo y me concentré en el bebé hasta que volvió a dormirse. Me quedé un rato más sentada, mirándolo como si al vigilarlo pudiera evitar que algo más se rompiera. Al día siguiente revisé la despensa y me di cuenta de que faltaban cosas. Salí al supermercado con Daniel en el carrito. Empujarlo con una mano y sostener la lista con la otra me hizo sentir más vieja de lo que soy. En la caja conté las monedas 2 veces. No porque no alcanzara, sino porque ahora todo tenía peso. Cada gasto, cada decisión. Esa tarde, Mariana respondió al mensaje. Mandó una foto, ella sonriendo, con un sombrero grande, el mar detrás. Qué bueno que ya está mejor, escribió. Nada más. 2 líneas para un niño que había pasado la noche con fiebre. Sentí algo distinto entonces. No fue rabia. Fue una especie de decepción tranquila, como cuando uno confirma una sospecha que no quería tener. Las noches siguieron así, una tras otra. El cuerpo aprende a funcionar con poco sueño, pero la mente no perdona. Empecé a olvidar cosas pequeñas. ¿Dónde dejé las llaves? Si ya había tomado el medicamento. Me hacía listas para todo. Las pegaba en el refrigerador con imanes viejos. Pañales, leche, cita médica. Me volví organizada por necesidad, no por gusto. Una madrugada, Daniel despertó llorando y nada funcionaba. Ni biberón, ni cambio de pañal, ni arrullo. Caminé con él por la casa,
abriendo y cerrando cortinas buscando algo que no sabía nombrar. Terminé sentada en el piso de la sala, con la espalda contra el sofá, sosteniéndolo mientras lloraba en mi hombro. Sentí mis propios ojos llenarse de lágrimas. No lloré fuerte. Lloré callado con cuidado de no asustarlo. Pensé en Javier, en cómo habría reaccionado él ante una noche así. Pensé en Mariana, en si estaría durmiendo en una cama cómoda, con aire acondicionado, sin interrupciones. Pensé en mí, en cómo nadie me había preguntado si podía con esto. Nadie había dicho, ¿segura que puedes? Simplemente había ocurrido. A la mañana siguiente, una vecina tocó la puerta. La señora Leticia traía un termo de café y pan dulce. «¿Te ves cansada?», dijo sin rodeos. No supe qué responder. Me senté con ella unos minutos mientras Daniel jugaba en el piso. Leticia lo miró con ternura. «Ese niño sabe quién se queda», dijo. La frase se me quedó clavada. ¿Quién se queda? No quién promete, no quién explica. ¿Quién se queda cuando el llanto empieza y no hay aplausos? Esa misma semana, Daniel volvió a enfermarse leve, pero suficiente para alterar el sueño otra vez. Fui a la farmacia de madrugada porque se había acabado el jarabe. Caminé por los pasillos brillantes, empujando el carrito con una mano sosteniendo al bebé con la otra. Una mujer mayor me observó un momento y luego se acercó. «Ánimo», me dijo. «Esto no dura para siempre». Quise creerle. Esa noche, al llegar a casa, saqué la libreta donde había empezado a anotar cosas. Escribí la fecha, la hora, el motivo de la salida, el gasto. No lo hice con rencor. Lo hice con una claridad nueva, como si una voz dentro de mí dijera, esto importa, esto cuenta. Daniel se durmió al amanecer exhausto. Yo me quedé sentada a su lado, escuchando el ruido del monitor, el zumbido del refrigerador, la casa despertando poco a poco. Sentí el cansancio en los huesos, pero también algo más firme, más frío. Una certeza que no sabía aún cómo usar, pero que ya no iba a ignorar. Las noches sin dormir no solo me estaban quitando energía, me estaban enseñando algo, que el amor se mide en presencia y que quedarse cuando nadie más quiere tiene consecuencias que no siempre son suaves, pero sí claras. El día en que abrí la aplicación del banco no estaba buscando problemas, solo quería comprobar si había entrado el depósito de la pensión de Javier, un trámite lento que parecía no terminar nunca. Daniel dormía la siesta en su cuna. La casa estaba en ese silencio raro del mediodía cuando hasta los pájaros parecen tomarse un descanso. Me senté a la mesa con el teléfono en la mano y una taza de café que ya se me había enfriado. El número me pareció extraño de inmediato, más bajo de lo que debería. Pensé que tal vez estaba confundida. Volví a mirar. Deslicé el dedo hacia abajo para ver los movimientos. Ahí estaban. Cargos que no reconocía. Restaurantes con nombres elegantes, hoteles, retiros de efectivo, cantidades que en mi vida diaria no existían. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una fotografía de otra familia. Cerré la aplicación y la volví a abrir. El número no cambió. Daniel se movió en la cuna y murmuró algo en sueños. Yo sentí que algo se acomodaba dentro de mí, no como un golpe, sino como una pieza que finalmente encaja. No era solo que Mariana se hubiera ido, era que se había llevado la ligereza, dejando aquí todo lo pesado. Esa tarde fui al supermercado con una lista corta y estricta. Compré pañales de la marca más barata leche, en oferta arroz frijoles. En la caja, la joven me sonrió y dijo buenas tardes con esa amabilidad automática que agradecí más de lo que esperaba. Guardé el recibo en la bolsa, lo doblé y por primera vez lo puse dentro de la libreta
entre las páginas donde ya había fechas y notas. No porque quisiera acusar a nadie, porque quería recordar cómo se veía la realidad desde este lado. Mariana publicó otra foto esa noche. Ella en una mesa larga, luces cálidas, copas brillando. La vida también es para disfrutar, escribió. Leí el comentario 2 veces. Miré a Daniel dormido en el tapete rodeado de juguetes de plástico gastado. Pensé en la palabra disfrutar y en cómo significaba cosas distintas según quien la usara. Para mí, ese día disfrutar era que el niño hubiera comido bien y durmiera tranquilo. Nada más. Empecé a notar el desequilibrio en todo, no solo en el dinero, en las conversaciones, en el tiempo, en la atención. Yo vivía pendiente del reloj, horas de comida, de siesta, de medicina. Mariana parecía vivir fuera del tiempo. Mandaba mensajes a cualquier hora, sin pensar si aquí era madrugada. ¿Cómo están?, escribía, como quien pregunta por el clima. Yo respondía con hechos, no con emociones. Comió bien, durmió poco, fue al médico. Ella reaccionaba con un corazón, a veces con un ok. Una mañana, Daniel tiró una taza al piso y se asustó con el ruido. Lloró fuerte, desconsolado. Lo cargué y sentí como su cuerpecito temblaba. Le hablé suave, apoyando la mejilla en su cabeza. En ese momento entendí algo que me dio vergüenza admitir. Yo no estaba esperando a que Mariana regresara para ayudar. Yo ya estaba sola, y lo había estado desde el día en que se fue. Esa comprensión no llegó con rabia, llegó con cansancio, con una lucidez seca. Me senté en la mesa y abrí la libreta. Leí lo que había escrito hasta entonces: fechas, gastos, noches sin dormir. Era un registro sencillo, casi aburrido. Pero ahí estaba todo, mi vida reducida a datos. Y por primera vez pensé esto podría servir para algo más que para mi memoria. Fui a ver a don Ernesto, el vecino de enfrente. Él había visto a Mariana irse con la maleta. Había visto las luces encendidas de madrugada cuando Daniel lloraba. Le pregunté con cuidado si estaría dispuesto a decir eso si alguien se lo pedía. Me miró serio y asintió sin dudar. Ese niño siempre está contigo, dijo. Eso se ve. La palabra se ve volvió a aparecer. Como si la verdad tuviera forma, peso, presencia. No hacía falta gritarla, bastaba con mostrarla. Esa semana, Daniel volvió a tener una noche difícil. Nada grave, pero suficiente para romper el poco descanso que había logrado. Mientras lo arrullaba, pensé en el futuro. No en el lejano, en el inmediato. ¿Qué pasaría cuando Mariana regresara y quisiera llevarse al niño como si nada? ¿Qué pasaría si decidía vender cosas, mover dinero, cambiar planes, sin preguntar? No me imaginé discusiones ni escenas. Me imaginé a Daniel llorando otra vez, buscando brazos que no estaban. A la mañana siguiente tomé una decisión pequeña pero firme. Llamé a una amiga de la iglesia, alguien que sabía de trámites y de gente. Le pregunté si conocía a un abogado familiar o a un notario de confianza. No dije más, no conté la historia completa. Solo dije, necesito orientación. Ella no hizo preguntas. Me dio un nombre y un número. Colgué el teléfono y me quedé un rato sentada mirando la pared. Sentí miedo. No del conflicto, sino de cruzar una línea invisible. De dejar de ser solo la abuela que ayuda y convertirme en alguien que pone límites. Pensé en Javier, en lo que habría querido él. Pensé en Daniel, en lo que necesitaba ahora. Ese día guardé los últimos recibos en la libreta y la cerré con cuidado. No como quien prepara un arma, como quien organiza una casa antes de una tormenta. El desequilibrio ya estaba ahí. Fingir que no existía no lo iba a corregir. Alguien tenía que nivelar la balanza. Y por primera vez, desde que Mariana se fue,
Supe que esa persona iba a ser yo. La oficina del abogado estaba en una calle tranquila, de esas donde los árboles dan sombra, aunque el sol caiga fuerte. Llegué con Daniel dormido en el cochecito y la libreta apretada contra el pecho como si fuera algo frágil. No sabía exactamente qué iba a decir. Solo sabía que ya no podía seguir improvisando. El mundo no se había detenido para esperarme a entenderlo. El abogado se llamaba licenciado Ramírez, un hombre de unos 50 años, voz calmada, escritorio, ordenado sin lujos. Me invitó a sentarme y miró al bebé con una sonrisa breve y respetuosa. No hizo comentarios innecesarios. Eso me tranquilizó. Cuénteme, dijo. Desde el principio. Y lo hice. Hablé del funeral, del viaje de las noches, sin dormir, de las consultas médicas, de los mensajes escasos. Hablé despacio, sin adornos. Cuando me quedaba en silencio, buscando una palabra, él no me apuraba. Solo asentía y tomaba notas. Daniel se despertó a mitad de la conversación y empezó a jugar con una llavecita de plástico. El sonido suave marcaba el ritmo de lo que yo decía. Cuando terminé, el licenciado se reclinó un poco en la silla. Mire, señora Rosa, empezó la ley, no castiga a alguien por viajar, pero sí observa los hechos. ¿Quién cuida? ¿Quién paga? ¿Quién está presente? Sacó una hoja en blanco y dibujó 2 columnas. En una escribió responsabilidad, en la otra ausencia. No se trata de emociones, continuó. Se trata de patrones, y los patrones se prueban con documentos. Abrí la libreta con manos que, para mi sorpresa, ya no temblaban. Le mostré los recibos, las fechas, las notas del médico, los mensajes sin respuesta. Él los revisó con atención, como quien arma un rompecabezas sin prisa. Esto es claro, dijo al final. Usted ha sido la cuidadora principal. Podemos solicitar una tutela provisional para proteger la estabilidad del menor mientras se aclaran las cosas. La palabra proteger se quedó flotando en el aire. No castigar, no ganar, proteger. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Significa que legalmente usted tendría la autoridad para tomar decisiones inmediatas sobre el niño, explicó. Salud, domicilio, rutina. No es permanente, es una medida de seguridad. Pensé en Daniel, en su rutina frágil, en cómo cualquier cambio lo alteraba. Pensé en Mariana, regresando de golpe, queriendo retomar todo como si nada hubiera pasado. Y ella, pregunté. Ella podrá ver al niño bajo condiciones claras, respondió. Horarios, lugares, todo por escrito. Así se evitan conflictos. Asentí lentamente, no porque todo me pareciera fácil, sino porque por primera vez alguien estaba hablando de límites que no dependían de mi fuerza ni de mi cansancio. Firmé algunos papeles. Dejé copias de los documentos. El licenciado me explicó el proceso con palabras sencillas, repitiendo lo necesario. Antes de irme, me miró con seriedad. No está haciendo esto por enojo, dijo. Se nota. Está haciendo esto porque alguien tiene que quedarse firme cuando otros se mueven. Salí de la oficina con Daniel despierto y tranquilo. El aire me pareció distinto, no más ligero, pero sí más claro. Como cuando uno se pone lentes después de mucho tiempo y entiende por qué todo se veía borroso. Los días siguientes fueron de espera. No pasó nada espectacular. Nadie llamó gritando. Mariana siguió mandando fotos, ahora desde ciudades distintas. Ya casi regreso, escribió una tarde. Sentí un nudo en el estómago, pero no retrocedí. Guardé el mensaje como los demás. Una semana después, el licenciado me llamó. Ya está, dijo. La tutela provisional fue concedida. Pase por la documentación. Sostuve el teléfono con fuerza.
Daniel estaba sentado en el piso golpeando 2 bloques entre sí. Lo miré como si quisiera memorizar ese instante. Gracias, respondí y colgué. Fui por los papeles esa misma tarde. Eran hojas simples, con sellos oficiales, firmas que no conocía. No gritaban nada, no brillaban, pero pesaban. Pesaban como pesa la verdad cuando deja de ser solo una sensación y se vuelve algo tangible. Cuando ella regrese, me dijo el licenciado, mantenga la calma. No discuta, deje que los documentos hablen. Calma. No era fácil, pero ya había aprendido a vivir con menos sueño, con más responsabilidad. Aprender a estar calmada parecía un reto menor comparado con lo que ya había atravesado. De regreso a casa, pasé por la ferretería. Compré un cerrojo nuevo. No lo hice con gusto ni con prisa. Lo hice como quien arregla una gotera antes de que empiece a llover. El hombre del mostrador no preguntó nada. Me entregó la bolsa y me deseó buena tarde. Esa noche, cuando Daniel se durmió, saqué los papeles y los puse en una carpeta manila. Los acomodé con cuidado. No los miré como un arma, sino como un cinturón de seguridad. Algo que ojalá no hiciera falta, pero que debía estar ahí. Cambié el cerrojo al día siguiente. El sonido del taladro me hizo saltar, pero seguí. Ajusté los tornillos despacio, probé la llave. Funcionaba. Me quedé un momento con la mano en la puerta, respirando hondo. No sentí triunfo, sentí responsabilidad. Esa tarde, Mariana escribió: «Llego mañana por la noche. Ya quiero ver a mi hijo». Leí el mensaje 2 veces. Miré a Daniel, que dormía la siesta con la boca entreabierta. No respondí de inmediato. Luego escribí una sola línea, como me había indicado el licenciado: «Hablamos cuando llegues». Guardé el teléfono y me senté junto a la cuna. Afuera, el día seguía como siempre. Los vecinos regaban plantas. Un perro ladraba a lo lejos. La vida no se había detenido para este momento, pero yo sí. Me quedé ahí, escuchando la respiración del niño, sosteniendo la certeza nueva que había aprendido a cargar. Los papeles no mienten, no levantan la voz, no consuelan, pero ponen las cosas en su lugar cuando las palabras ya no alcanzan. Y por primera vez desde que Mariana se fue, supe que no estaba esperando a ver qué pasaba. Estaba preparada. El ruido de las ruedas de la maleta fue lo primero que escuché. Ese golpeteo irregular sobre la banqueta vieja, como si cada paso anunciara algo que no quería nombrar. Eran las 6:12 de la tarde. La luz del porche estaba encendida no porque ya fuera de noche, sino porque ese foco llevaba meses fallando y prefería dejarlo así. Daniel estaba despierto. Lo tenía en brazos, apoyado contra mi pecho. Había aprendido a reconocer el sonido de una llegada importante, aunque no supiera por qué. Mariana apareció al final del camino, con el abrigo largo, el cabello acomodado, como si aún estuviera posando para una foto. Traía el teléfono en la mano y una sonrisa cansada que se le borró apenas vio la puerta. Subió los escalones con prisa, sacó la llave y la giró. 1 vez, 2. Frunció el ceño, miró el cerrojo nuevo como si fuera una broma de mal gusto. Rosa llamó. «¿Qué pasa? No abre». No respondí. Me quedé detrás de la puerta, sosteniendo a Daniel. Sentí su peso, su respiración tranquila. Mariana volvió a intentar con más fuerza. El metal raspó. Nada. «Rosa, abre», dijo ya sin sonrisa. «Ya llegué». Me acerqué al vidrio y levanté la carpeta manila para que pudiera verla. El sello oficial, la fecha, las firmas. Mariana tardó unos segundos en enfocar. Cuando lo hizo, su rostro cambió. Se acercó al cristal, leyó con dificultad desde afuera. Sus labios se movían
como si intentara entender palabras que no encajaban con la historia que traía preparada. —¿Qué es esto? —preguntó en voz baja. —Papeles —respondí—. —Léelos. —¿Papeles de qué? Su voz empezó a temblar. —¿Por qué cambiaste la cerradura? Daniel se movió en mis brazos al escucharla. Emitió un sonido corto, incómodo. Yo apoyé la mano en su espalda despacio. —Porque alguien tiene que cuidar su estabilidad —dije—, y no se puede hacer con sorpresas. Mariana levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no de llanto, de enojo. —¿Estás castigándome? —dijo—, después de todo lo que he pasado. —No te estoy castigando —respondí—. Estoy cuidando a tu hijo. Ella rió una vez seca. —Fui a sanar —replicó—. Tú no sabes lo que es perder a alguien así. Sentí un golpe en el pecho, pero no levanté la voz. Yo enterré a mi hijo —dije—, y me quedé. Mariana apretó los labios. Miró a Daniel a través del vidrio. Estiró la mano como si pudiera tocarlo. —Déjame entrar —pidió—. Déjame verlo. Es mi hijo. —Lo verás —respondí—, como indican los papeles, con horarios, con calma. —Esto es absurdo —gritó golpeando el vidrio con la palma—. No puedes hacerme esto. Daniel se sobresaltó y empezó a llorar. Un llanto corto, asustado. Lo abracé más fuerte. Mariana se quedó quieta al verlo llorar. Por un segundo, su expresión se quebró. Pensé que iba a bajar la voz. Pensé que iba a pedir perdón. Pero no. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Voy a llamar a la policía, dijo. Esto es ilegal. Hazlo, respondí. Ellos saben leer. Los minutos que siguieron fueron lentos, densos. Mariana caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono, gesticulando. Yo me quedé detrás de la puerta, arrullando a Daniel hasta que su llanto se convirtió en un quejido suave. El monitor del bebé, encendido en la sala, hacía su ruido constante como un latido. Cuando llegó la patrulla, el ruido de las llantas sobre la grava hizo que la señora Leticia asomara la cabeza desde su casa. El oficial subió los escalones, miró a Mariana y luego a mí, a través del vidrio. «Buenas tardes», dijo. «¿Qué sucede?» Abrí la puerta solo lo suficiente para que la cadena permitiera hablar. El aire frío entró junto con el olor a perfume y calle. «Oficial», dije, «aquí están los documentos». Le pasé la carpeta por el espacio. Él la abrió bajo la luz del porche, leyó con atención. Mariana hablaba sin parar, explicando su versión. El oficial levantó la mano para pedir silencio. Terminó de leer y asintió. «Señora», le dijo a Mariana, «esto es una tutela provisional válida. Ella tiene derecho a la custodia y al uso del domicilio por ahora». «Eso no puede ser», exclamó Mariana. «Yo soy su madre». «Y por eso mismo», respondió el oficial con calma, «puede solicitar visitas conforme a lo establecido, pero no puede forzar la entrada». Mariana me miró como si no me reconociera. «¿Planeaste esto?», susurró. «Mientras yo estaba fuera, yo cuidé a Daniel», respondí, «y me preparé para protegerlo». El oficial cerró la carpeta y me la devolvió. «Todo está en orden», dijo. «Les recomiendo que sigan el proceso legal». Mariana bajó la mirada. Sus hombros se hundieron un poco. Por primera vez desde que la vi regresar, parecía cansada de verdad. No dijo nada más. Tomó la maleta y bajó los escalones despacio. Antes de irse, volteó una vez más. Miró a Daniel, que ya estaba tranquilo, con la cabeza recargada en mi hombro. «No», murmuró, «no puede estar pasando». La vi alejarse las ruedas de la maleta, sonando otra vez, pero ahora más lento. Cerré la puerta con cuidado, deslicé el cerrojo y respiré hondo. No sentí alivio inmediato. Sentí un cansancio profundo
mezclado con una certeza tranquila. Llevé a Daniel a su cuna. Se durmió rápido, como si el ruido del mundo se hubiera apagado de golpe. Me senté en la silla junto a él y me quedé ahí un rato escuchando su respiración, el zumbido del foco, el monitor marcando la noche. No había ganado nada. No había perdido nada. Había puesto un límite. Y en ese límite, por primera vez desde la muerte de mi hijo, sentí que el caos se detenía lo suficiente como para poder respirar. Los días que siguieron a la noche del porche no fueron fáciles, pero fueron distintos. El silencio de la casa cambió de peso. Ya no era esa ausencia espesa que se pegaba a la piel, sino un silencio más limpio, como el que queda después de una tormenta, cuando todo sigue mojado, pero el cielo ya no amenaza. Yo seguía despertando antes que Daniel, por costumbre más que por necesidad. El monitor chisporroteaba suave, y cuando no lo hacía, me permitía cerrar los ojos unos minutos más. Daniel empezó a dormir mejor. No de corrido, no milagrosamente, pero con menos sobresaltos. Su rutina se volvió predecible otra vez: desayuno a la misma hora siesta, después de comer baño tibio, antes de dormir. Los bebés no entienden de juicios ni de papeles, pero entienden de estabilidad. Y eso poco a poco se le notaba en la cara. Mariana no desapareció. Mandó mensajes largos, primero llenos de reproches, luego mensajes cortos más contenidos, después silencios. Yo respondía como me habían indicado, breve, respetuosa, siempre por escrito. Daniel está bien. La visita es el jueves a las 4. Nada más. Me costaba no explicar, no justificarme, no decirle todo lo que había sentido durante ese mes. Pero entendí algo importante. No todo lo que duele necesita ser dicho para ser verdadero. La primera visita fue en un lugar público, como marcaban los papeles. Un parque pequeño con bancas de metal caliente y árboles jóvenes. Llegué con Daniel en brazos. Mariana ya estaba ahí sentada rígida mirando el reloj. Cuando nos vio, se levantó de golpe. Extendió los brazos con ansiedad. Daniel la miró. No lloró, tampoco sonrió. Se quedó quieto observándola, como se observa a alguien conocido que se ha vuelto extraño. Mariana tragó saliva. Tomó al niño con cuidado como si temiera romperlo. Daniel se tensó un poco, luego apoyó la cabeza en su hombro. No fue un reencuentro perfecto, fue real. Yo me senté a unos pasos, sin intervenir, pero sin alejarme. Mi presencia no era para vigilarla, sino para sostener a Daniel si lo necesitaba. Mariana me miró varias veces, como buscando algo en mi cara. No encontró enojo, tampoco triunfo, solo cansancio. No pensé que llegarías tan lejos, me dijo en voz baja, mientras Daniel jugaba con una hoja seca. Yo tampoco respondí, pero alguien tenía que quedarse. No discutimos, no nos abrazamos. El tiempo de la visita pasó lento y rápido a la vez. Al final, cuando tomé de nuevo a Daniel, él se aferró a mi cuello con esa confianza absoluta que no se negocia. Mariana lo miró con los ojos llenos de algo que no supe nombrar. Tal vez culpa, tal vez miedo, tal vez comprensión tardía. Las semanas siguientes siguieron ese ritmo. Visitas puntuales, mensajes prácticos. Mariana empezó a preguntar cosas pequeñas concretas. ¿Qué come ahora? ¿Ya camina más? Eran preguntas de madre, no de turista. Yo respondía, sin sarcasmo, sin castigo, porque el objetivo nunca fue humillarla. Fue proteger a un niño que no podía defenderse solo. A veces, cuando la casa estaba en calma y Daniel dormía, pensaba en Javier, en lo que habría sentido al ver todo esto. No me imaginaba orgullos ni reproches, me lo imaginaba tranquilo, sabiendo que su hijo estaba cuidado. Eso me bastaba.
Aprendí que la justicia no siempre llega con gritos ni escenas grandes. A veces llega en forma de horarios de rutinas de papeles guardados en una carpeta manila. Aprendí que poner límites no te hace cruel, te hace responsable. Y que el amor, cuando es verdadero, no huye cuando duele. Se queda incluso cuando nadie aplaude. Mariana y yo nunca volvimos a ser lo que fuimos antes. Tal vez nunca lo seremos. Pero algo cambió. Empezó a llegar a tiempo, a cumplir, a quedarse callada cuando no sabía. No sé si aprendió la lección completa. Sé que Daniel por ahora está estable, y en la vida de un niño pequeño, por ahora es una victoria enorme. Un domingo por la mañana, llevé a Daniel a caminar por la colonia. Se soltó de mi mano un segundo, dio 2 pasos inseguros y cayó sentado. Me miró sorprendido, luego sonrió como si caer fuera parte del juego. Me reí sola. Pensé en todo lo que había pasado y en lo que aún faltaba. Pensé que crecer es eso, intentar caer, levantarse con ayuda. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te resulta familiar, quiero decirte algo con claridad. No eres débil por quedarte. No eres exagerado por poner límites. A veces la persona más fuerte en una familia es la que habla menos y hace más. La que se queda cuando otros se van buscando alivio. Me gustaría saber qué piensas. ¿Alguna vez te tocó cuidar mientras otros huían? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjame un comentario. Aquí compartimos historias de vida que no buscan venganza, sino equilibrio. Si esta historia te acompañó, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si quieres seguir caminando con nosotros, suscríbete. Hay muchas historias más que merecen ser contadas. Gracias por quedarte hasta el final.